Ricardo Rocha en Fórmula. Las cifras son tan escalofriantes como contundentes. Según las estadísticas más recientes, al menos 5.500 mexicanos deciden quitarse la vida cada año. Esto es 15 al día, 1 cada hora y media, aumentando con ello la tendencia de 1990 a la fecha en 114%. Alejandro Águila Tejeda es director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Yo no sabía que hubiera una institución de esta naturaleza. Somos muy jóvenes, tenemos apenas 3 años de habernos constituido como el primer instituto en México y Latinoamérica dedicado a la prevención del suicidio, en donde somos 10 miembros fundadores que unidos por diversas especialidades como tanatólogos, logoterapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras, terapeutas familiares, podemos trabajar en equipo para atender esta problemática. ¿Por qué cada vez los mexicanos nos estamos matando más a nosotros mismos? No es una condición exclusivamente del mexicano, es una condición sí, mundial. Así como rasgo, por eso nosotros somos hispanoamericanos, pareciera ser que hay una característica no solo en el idioma, sino en muchas culturas, una línea de forma de pensar y de sentir del latino, y esto nos hace pensar que el problema siempre está afuera y no hacia adentro. Yo como psicoterapeuta hemos encontrado que los pacientes creen que lo que debe de cambiar de su mundo es el exterior y no el interior. Entonces el trabajo que hacemos con los pacientes suicidas precisamente hacerles ver la necesidad del cambio interno para que a través de otros lentes, de otra visión, puedan ver mejor el entorno. Pero en general, ¿qué nos está pasando como individuos y como sociedad? En otras palabras, ¿cuáles son las causas más frecuentes que actualmente nos llevan al suicidio? El INEGI nos informa que hay 3 principales. La primera de ellas son los disgustos familiares. Y aquí, Ricardo, podemos integrar violencia familiar, desintegración familiar, faltas y fallas en la comunicación familiar, lo cual hace que sea el primer elemento que lleva a una persona a no sentirse adecuado, funcional, bien dentro del núcleo familiar, que es el principal núcleo de la sociedad, ¿no? La segunda causa son las amorosas. La parte afectiva, la parte, divorcios, separaciones, falta de amor, falta de vínculos afectivos, que es lo que más hemos encontrado. Mucha violencia. Esta violencia que puede darse de uno al otro, pero también la no consolidación de la pareja, es una dificultad. Pareciera ser que hoy en día las parejas son más virtuales que reales. ¿Quiénes se suicidan más, los hombres o las mujeres? Aquí hay un dato bien curioso, porque lo intentan más las mujeres, pero lo logran más los hombres. Y esto tiene que ver con el método. El método del hombre es mucho más letal. Arma de fuego, ahorcamiento o lanzarse de un precipicio. Mientras la mujer, el método es menos letal, tomar pastillas, cortarse las venas, y esto permite que a través de un lavado intestinal, de una intervención quirúrgica, se le pueda ayudar a la mujer. ¿Son frecuentes los casos de alguien que quiere aparentar suicidarse? Sí, esto entraría como dentro del campo del chantaje, que comúnmente se conoce, pues también los chantajistas se suicidan. Hay gente que en este intento, en este deseo de cambiar el entorno, como lo menciono, hace alarde de este intento, ese deseo de muerte, pero en el fondo no quiere matarse. Hay una ambivalencia. Esto lo encontramos mucho cuando hay videos de gente que está en un puente o en una torre y se avienta y no se avienta. Es decir, hay una decisión ahí no muy clara, no muy precisa. Pero me refería, digamos, a alguien que dice, me corto las venas a sabiendas de que voy a dar una señal de alarma, es decir, que crean que me quería suicidar, pero en el fondo yo no me quiero suicidar. Sí ocurre. ¿Sí y también esto ocurre? Ocurre. Lo hemos encontrado mucho en gente que está tratando que a través de su vida pueda cambiar el entorno. Y esto es preocupante porque lo hacen mucho los adolescentes. ¿Quiénes se suicidan más, los pobres o los ricos? O quiero decir, quienes sufren, por ejemplo, una quiebra en sus empresas o que de pronto están en bancarrota o que ya no encuentran empleo. ¿Se suicidan más que los ricos o los ricos también tienen razones para suicidarse? Curiosamente, no hay gran diferencia entre una condición, estadísticamente, por supuesto, los pobres, porque somos los más, ¿no? Pero sí, en este país sí, hay una gran mayoría somos pobres, sí. Pero
decimos que no hay inmunidad respecto al suicidio. Es decir, se suicidan los ricos, los pobres, los cultos, los incultos o los analfabetas, se suicidan los sanos, se suicidan los enfermos, se suicidan los que tienen una fe religiosa, se suicidan los que no la tienen. No hay inmunidad, Ricardo. Ahora, ¿el suicida se muere solo? Una vez que logra suicidarse, ¿se muere solo o mata un poco, si me permites la expresión, doctor? Claro. O mata un poco también a los que están en torno suyo, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a sus amigos. Mira, qué interesante, qué fuerte. No lo había escuchado así, pero sí es real. Sí, Es sí, mata un decir, poco a los sí, demás también. estadísticamente vemos que cuando hay un suicida consumado, hay 6 personas alrededor afectadas. Por lo menos. Sí, Bueno, en promedio, en quiero decir, en promedio. promedio. Y, Ajá. y incluimos no solo los familiares, los amigos, Sí. los conocidos, es más, en las escuelas, pues los compañeros, o en los trabajos, los colegas. ¿Por qué te mataste si éramos tan amigos? Así es. Ya no digo un esposo o esposa, ¿no? Sí. Un amigo, ¿por qué te mataste? ¿Por qué no me dijiste? ¿En qué te podía yo ayudar o algo, no? Y Es yo una de- gran pena también eso, ¿no? Es una gran pena y también hay una situación en las personas de ¿por qué me hiciste eso? Sí, ¿por qué me lo hiciste? Sí, se viven como afectados directamente, como si el daño fuera dirigido específicamente del suicida a una persona. Y el suicida deja 2 condiciones muy fuertes en el entorno: la duda del por qué o de los porqués y la culpa. La culpa es de qué hice yo para que el otro se suicidara o qué no hice para evitar su suicidio. Ahora, como sociedad, como gobierno, ¿estamos tomando en serio al suicidio o lo seguimos viendo como esos locos desesperados, gente extrema que pues toma esa última decisión y ni modo, pero son los menos y no hay que ocuparse mucho de ellos? De entrada no son los menos. El suicidio ha cobrado más vidas a lo largo de la historia de la humanidad que por guerras, hambres, pestes y No otras me digas, ¿sí? circunstancias. Sí. Y Bueno, ya efectivamente, decíamos que en México una persona se suicida cada hora y media, no son pocos. no, es Pero me alarmante. refiero a que, bueno, uno ve grandes hospitales dedicados a la gastroenterología, a enfermedades respiratorias, enfermedades de todo tipo, y yo no he visto clínicas especializadas en suicidio, No lo hay. ni en el Seguro Social, ni en el ISSSTE, ni en ninguna, en el sector salud, pues. No lo hay, es preocupante 2 cosas. La primera de ellas, que no hay especialistas para atender esta problemática. Nosotros en el instituto formamos a especialistas en el diplomado de suicidología y tampoco hay un programa a nivel nacional dedicado a la prevención de suicidio. Y lo necesitamos. En México lo necesitamos. ¿Hay algún organismo, algún teléfono, así como uno tiene teléfonos para buscar personas o para denunciar una emergencia de seguridad policíaca, qué sé yo? ¿Hay teléfonos para suicidas En México, potenciales o gente que empiece a tener esta problemática? el teléfono que han otorgado el gobierno es Locatel, que tiene redes para poder ayudar a través de enviar a una ambulancia, atender a través de vía telefónica en crisis, pero creo que es un esfuerzo loable, pero no abarca toda la necesidad de México, mucho por nuestra geografía, ¿no? Es difícil accesar a muchos lugares. ¿Hay suicidios, hay mayor incidencia de suicidios ahora que lo mencionas en las grandes ciudades, en ciudades donde vivimos el estrés, vivimos el conflicto, y menos suicidios en poblaciones laxas, donde la vida transcurre, si no más plácidamente, porque hay Hay de pobreza todo, generalmente, pero digamos que con menos tensiones nerviosas? Sí, de hecho, los 3 estados de nuestra República Mexicana con mayor índice de suicidios es primero el Estado de México, con una gran población, ya lo sabemos. Sí, 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 Segundo, Jalisco, que ha ido incrementándose muchísimo. Y tercero, Distrito Federal. Entonces, las 3 son grandes urbes en donde hay una enorme necesidad de que se le atienda a través de la prevención, principalmente en estos 3 estados. ¿Cuál sería el llamado que harías tú a las autoridades, sobre todo del sector salud? Es necesario 3 cosas. La primera de ellas, generar un programa permanente de prevención de suicidio. Segundo, que se especialice a todas aquellas personas como médicos, psicólogos, terapeutas, que son quienes reciben de primera instancia al paciente en crisis. Y tercera, que se haga una conciencia respecto a la información de estos datos. No se saben, no se conocen los números. Y- Entonces yo creo que esto nos puede Y sensibilizar. finalmente, doctor, ¿qué le dirías a quienes nos están escuchando y que de entre ellos hubiera alguien que esté considerando recientemente o desde hace algún tiempo la posibilidad de suicidarse?
Si alguien nos dice, algún amigo, alguien cercano que se quiere suicidar, la recomendación que hacemos en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología es escuchar. Hay que saber escuchar, pero escuchar empáticamente. Es necesario tener la información de lo que el otro siente y piensa en ese momento. ¿Escuchar a quién? Empáticamente. A lo mejor yo estoy solo. Bueno, cuando alguien está pensando en ello, forzosamente necesita buscar ayuda. Es decir, el suicida tiene una visión en túnel, reduce su visión para la resolución de problemas. Por eso no puede resolver lo que está viviendo como una crisis desesperanzada. Entonces necesita forzosamente que se le dé ayuda y busque ayuda. ¿Puede ser en Locatel? En Locatel, ¿Puede ser en alguna otra instancia? Por supuesto, nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología tenemos los teléfonos que están apareciendo en pantalla para que nos contacten. Tenemos también las redes sociales para que nos puedan vincular. Aquí está la página web, www.suicidología, en Twitter, @suicidología, y bueno, por ahí también teníamos algún teléfono, ¿sí? Con mucho gusto. 56 58 11 11, también el de Locatel. Doctor, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, ha sido muy aleccionador escucharte. Qué amable, gracias. Gracias.